Buenos días, iglesia. Bienvenido a este tiempo de adoración. Queremos recordarte que si deseas dar tu donación, lo puedes hacer en supresenciachurch.com y puedes usar tanto tu tarjeta de débito o PayPal para dar tu donación. No te olvides que al terminar la predicación continúa Su Presencia Kids. Así que no te desconectes, no te vayas y disfruta este tiempo de adoración en la presencia del Señor. Ya no hay desamparo, eres tú mi protección. Todo egoísmo lo reemplazo siempre con tu amor. La tristeza y mi angustia por tu gozo y tu paz. No hay enfermedad, yo declaro sanidad. La oscuridad ya no tiene autoridad. Tu presencia, Jesús, trae vida y luz. Con mis ojos de fe, ahora veo más allá. Si lo puedo imaginar, lo puedo profetizar. Lo imposible es posible. En tu palabra Somos libres. todo gigante, Tú derrotaste. eres más grande. Eres más grande. Iglesia, vamos a declarar esto. Vivo al amparo del Altísimo. Bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Tu presencia es mi refugio, Jesús. Vamos ahí donde estás, llénate de pasión y llénate de alegría. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Vivo al amparo del Altísimo. Bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Tu presencia es mi refugio, Jesús. Y no olvides que nuestro Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él es fiel para siempre. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Los males no me tocarán.
armadura y protección. Aunque a mi lado caigan mil y mueran 10,000 a mi alrededor, yo sé que, y lo fuerte, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Dios. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Dilo bien fuerte. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. ¡Vamos! ¡Hey! Disfrutamos tu presencia. Oh yeah. Oh yeah. Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido. Oh, eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor y tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Yeah. Veo tu amor. Te adoramos, Dios. We worship you.
And we thank you because we can enjoy your beautiful presence. We decide to give you all our worship and declare that you are faithful. Declare that there is nothing you cannot do. We trust in you, God. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you are faithful to move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. And I'm free indeed. You are my Savior, so I won't fear. 'Cause I know you've got this, your power's here. You are my breakthrough, you're making all things new. So I praise you forever, to you I sing. I can hear your voice Singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. And I'm free indeed. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free. Come on, let's say God is on the throne. He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful, and it is his name. Oh, I give you praise, and I give him praise. So you make a way. He is powerful, so powerful. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And that's why right there where you are, choose to worship him in that freedom that he has given us. Listen to his voice as he speaks and sings over us. We can feel you, God. We choose to open the hearts and receive your love. Right here, right now. We need more of you.
Come on, listen to Him. God is speaking. He's singing over us. I want to hear you more. I want to hear your voice over me. Washing over me, I'm free indeed. He reigns over all, He is in control. Oh, you reign, God, reigning over all. He's powerful, He is powerful. Estás en control, Dios. Tú siempre nos cuidarás, siempre nos guardarás. Miro hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me cubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. El Señor te cuidará.
en tu hogar y en tu camino, desde ahora y para siempre. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas tú me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Con su ofrenda, estamos cambiando vidas. Cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, viví cosas que pues para la edad no tenía que haber vivido. Tenía un vacío muy grande que de pronto empecé a llenar y empecé a buscar refugio en muchos hombres. Aunque de niño siempre fui a la iglesia, no fue sino hasta los 12 años que conocí a Dios. Tenía todo un mundo de oportunidades y sueños por alcanzar, pero hubo algo que impedía eso, fue la enfermedad y fue el cáncer. A los 17 años me diagnostican depresión, bipolaridad. De alguna manera empecé a sentirme como no eres normal, eres diferente, eres un monstruo. Asumir una enfermedad, un diagnóstico como esto siendo cristiano pareciera fácil, pero no lo es. La depresión, la angustia, el miedo, el cáncer me había físicamente también acabado, así que mi mente lo único que hacía era responder a lo que yo estaba viendo. Todas las palabras que llegaban a mi mente era como tú no puedes, tú eres una boba, tú eres una rechazada, el abuso. Yo dono sangre normalmente. La persona que estaba ahí me dijo en forma acusatoria más o menos que por qué seguía donando sangre si dentro de los registros les aparecía que yo era VIH positivo. Y en ese momento me derrumbé completamente. Lo que me intentó quebrar en este proceso era recibir todos los días un diagnóstico donde me ponían tiempos específicos de vida. Algunos me decían que 2 meses, 5 meses de vida, 9 meses. Conozco a Jesús y Él me da a mí la identidad de tú para mí lo eres todo. Yo morí en la cruz por ti. Yo no te hice enferma, yo te hice sana. Y hay una palabra en la Biblia que realmente como que no la puedo olvidar nunca y está en Jeremías, que habla acerca de tus emociones y tus pensamientos tienen una concordancia y ese equilibrio soy yo, que es Jesús. Por eso me apasiono por la Biblia, por eso sé que realmente la Biblia es como mi medicina. Empecé a leer otra vez la Biblia porque hoy durante un tiempo la dejé y Dios me dijo, todo ha terminado, yo hago las cosas nuevas, escríbelo y confía en mí. Y yo creo que yo me aferré mucho a eso. Para vencer esto, la única manera y el antídoto fue Dios. Un día le di una promesa y Dios me decía que Él me iba a dar vida y vida en abundancia. Así que desde ese momento entendí que si estaba respirando, pues qué mayor regalo podía yo tener que ese. Y a partir de ahí fue que mi mente y mi corazón empezaron a sanar. Pasados estos 4 o 5 meses, me hicieron las 2 últimas pruebas de laboratorio donde pues ya no aparecía ningún registro de VIH. Tengo un Dios que restaura no solo en la parte emocional, sino también que es capaz de revolcar todo por completo con tal de que nosotros veamos su sanidad. Hoy en día he sido restaurada, sanada físicamente y emocionalmente, pero sigo luchando con pensamientos, sigo teniendo batallas en la mente donde realmente tengo que recordar que tengo la mente de Cristo y que Él es el que gobierna mis pensamientos. Buenos días, iglesia. Es un gusto estar con ustedes hoy para presentar
lo que yo entiendo que es una lección que Dios tiene en la Biblia para nosotros. Cuando estudiamos y vemos la vida de los que están escritos en la palabra, sabemos que hay algo que Dios de ahí quiere levantar, quiere traer y enseñar a nuestros corazones, a nuestra vida. Así que vamos a comenzar en el día de hoy, pero primero quiero traer a su memoria lo que es la emoción de un viaje, ¿no? Cuando salimos, la aventura de que vamos hacia un destino, disfrutamos el paisaje. Claro, también está el que se burla y dice, por ejemplo, vamos para Disney World. Y después al regreso, venimos de Disney World. Es muy diferente la ida que el regreso, por supuesto, porque podemos regresar cansados. Pero en la mayoría de los casos es emocionante salir porque disfrutamos el paisaje, disfrutamos el camino, ir hacia allá. A veces jugamos juegos en el auto, adivinanzas, o yo recuerdo en mi caso, nosotros nos gustaba contar y descubrir tales vehículos de tal marca, etc. Y inventamos diferentes cosas para hacer mientras íbamos en el auto. Recuerdo que en particular en el carro de mi papá, que era un carro viejo, de esos que todavía la ventana se abría así, nosotros, mi hermano menor y yo, jugábamos a la nave espacial, porque había varios botones, había diferentes cosas que nuestra imaginación se inventaba, y disfrutábamos el viaje de esa manera. En Génesis 12, Dios inicia lo que es el viaje de Abraham, o de Abram en aquel momento, desde donde estaba en Aram, y le dice que salga de donde está. De ahí Abraham sale sin saber a la tierra donde iba, contrario a nosotros que quizás tenemos un destino fijo y el GPS nos está diciendo que nos faltan todavía 5 horas, 15 horas, dependiendo de la distancia. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:1, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué sucede con Abraham? Él está en la tierra de Aram. Hasta ahí su papá, su padre Taré, había llevado a la familia desde Ur de los Caldeos, lo había llevado hasta Aram con la intención de llegar a Canaán, pero se quedaron ahí, se establecieron y eventualmente el anciano Taré fallece ahí en Aram. Allí estaba Abraham, estaba Lot, que era el sobrino de Abraham, y estaba su otro hermano, Nacor. Pero los demás se quedaron. Abraham salió, se llevó a Lot con él y por supuesto a su esposa Sarai y sus criados y todo lo que tenía. Abraham se explica en la Biblia que era un hombre muy rico para ese tiempo, a la misma vez que Lot también se había convertido en un hombre. Abraham sale, inicia un viaje de fe, porque la palabra que viene de Dios, las instrucciones que recibe para el viaje que va a comenzar es: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre. Abraham se había establecido junto con su padre Taré en la tierra de Aram y allí se habían hecho muy ricos. Pero sin embargo, cuando Abraham sale, vemos que su fe no es una fe ciega. Abraham recibe las instrucciones de Dios y responde como alguien que ya está acostumbrado a tener una relación con Dios, a tener un intercambio con Dios. Aunque la Biblia no nos da testimonio de esto, pero en el momento que Dios se le revela a Abraham, Abraham no parece detenerse, no parece titubear, no parece decir, ¿qué es esto? Necesito confirmación. Parece que ya su relación con Dios era de tal manera que Dios lo selecciona y lo convierte en el padre de una gran nación. La fe tiene evidencia. La fe no se mueve de una manera ciega. De lo contrario, confiamos en las cosas que nos pueden hacer daño. Es por eso que Hebreos 11:1 nos habla de eso mismo, que es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Pero la certeza de lo que se espera está basado en las muestras y de evidencia de la fe fortalecida que ya Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene experiencias de vida, experiencias en momentos donde sabemos que Dios ha obrado, donde Dios ha trabajado a nuestro favor y ha establecido en nosotros una fe que se va cimentando día a día. Dios llama a Abraham a salir de esta tierra y lo envía a un destino que no conoce,
eso definitivamente toma fe. Hebreo 11, del 8 al 10, es un párrafo, un trozo de la Escritura que quiero leer y en lo que se basa la predicación o la exhortación de hoy, usando la historia de Génesis 12, pero vemos cómo resucita la figura de Abraham en el pabellón de la fe o el salón de la fama de los héroes de la fe en Hebreos 11. Hebreos 11, 8 al 10 dice: fue por la fe que Abraham obedeció a Dios, lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. En Hebreos 11 tenemos muchos que son mencionados, como Abraham, Sara o Sarai, su esposa, y también otros tantos que fueron como tú y como yo, seres humanos de carne y hueso, no perfectos, que tenían fe, pero que también cometieron errores y que también tuvieron situaciones que los llevaron a en momentos decidir u optar por algo que realmente no estaba de acuerdo con la fe que tenían o con el plan que Dios les había dado. Y en Génesis 12 yo creo que hay una lección que podemos extraer al leer la historia del texto. Por supuesto tenemos la ventaja de saber la historia completa de Abraham y de su descendencia más adelante, de tener el testimonio en Hebreos 11 de cómo Dios lo reconoce como padre de fe, padre de una nación. Y por eso de ahí yo saco el siguiente título: Fe y errores. Fe y la intersección con nuestros errores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener fe, podemos tener nuestra confianza puesta en Dios, pero hay momentos en que la situación, aunque la fe pueda ser fuerte, la echamos a un lado y tomamos nosotros acción fuera de la fe. Génesis 12 es una historia hermosa. Vemos que Abraham obedece a Dios, sale de ahí, llega a Canaán, y cuando llega a Canaán, Dios le explica: esta es la tierra, observa a tu alrededor, esta tierra la daré a tu descendencia. Pero ¿qué hace Abraham? Continúa explorando un poco hacia el sur. Y luego llega a un lugar, levanta un altar y nuevamente continúa explorando hacia el sur. Se siguió moviendo de donde Dios ya le había dicho: esta es la tierra que daré a tus descendientes. Vamos a ver esa lección más luego. Pero por circunstancias que él quizás no podía controlar, hay una hambruna en la tierra, sale de donde está en Canaán y se encuentra yendo hasta Egipto, y allí piensa: mi esposa Sarai es tan hermosa que me la van a querer quitar. Así que, Sarai, ¿qué tal si decimos que tú eres mi hermana? Y en realidad eran medios hermanos. Eran hijos del mismo padre, no de la misma madre. Entonces, no estaba realmente mintiendo, pero escondió el hecho de que era su esposa. Y sucede que, efectivamente, la voz de la belleza de Sarai llega al faraón. Faraón decide tomar a Sarai como su esposa y Abraham se queda calladito y eventualmente se encuentra lo que está sucediendo, que realmente Sarai es su esposa, y Faraón actúa aún más justo y más recto que Abraham y decide devolverle a Sarai. Yo creo que hay lecciones dentro de este texto que podemos una vez más extraer y ver de lo que Dios estaba haciendo. Así que dentro del título de Fe y errores, o Fe y la intersección de nuestros errores, vamos a ver 3 puntos. El primer punto, el primero es el paso de la fe, y es responder a la voz de Dios. Es lo que vemos que sucede en Génesis 12:1, cuando Dios le dice a Abraham, le dice: sal de ahí, deja tu parentela, deja tus parientes,
deja todo lo que está ahí al lado y vete tú y tu casa, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale de allí, de una tierra que le era familiar. Dios le había dado un llamado claro, Dios le había dado instrucciones claras. Dios le había dicho, sal de ahí donde estás y vete a la tierra que te voy a mostrar. Abraham, sabemos que sale de la tierra de Harán, y desde allí, donde Dios le dice que salga, se une, se lleva a su esposa, se lleva sus propiedades, se lleva a sus siervos y su ganado, pero también se lleva a Lot. Y algunos sabemos la historia. Nosotros sabemos que ahí hubo un error de parte de Abraham, aunque quizás quiso hacerlo por favorecer a su sobrino, hijo de su hermano, que había fallecido. Ya el abuelo del muchacho no estaba y decidió quizás, ¿sabes qué? Me voy a llevar a mi sobrino para ayudarlo. Pero sabemos que más adelante en la historia, Lot causa varios problemas. En una ocasión, Abraham tiene que rescatarlo y sacarlo, que había sido capturado por un rey. Y más adelante sabemos que termina mezclado con Sodoma y Gomorra, ciudades que sufrieron destrucción y que también causaron que Abraham luchara, rogara por Dios para que no destruyera la ciudad, porque ahí estaba su sobrino, y le dijo, hasta si tan siquiera hubiera 10 santos, 10 justos en medio de esa ciudad, ¿no la destruirías, por favor? Y Dios le dice, no, si hubiera 10 justos, no la destruiré. Ahí termina la conversación de Dios y Abraham en ese ruego, pero sabemos que llegó destrucción porque no se encontró un justo en medio de ellos. Lo único que hizo Dios, por amor a su siervo Abraham y por Lot, fue rescatar a Lot, a su esposa y a sus hijas, y sabemos cómo terminó la esposa convertida en un pilar de sal. Más adelante también la historia de Lot continúa, pero no es el tema de hoy. Para un llamado tiene que haber una relación con Dios. Para nosotros responder a la voz de Dios, a lo que Dios te está pidiendo que hagas en ese momento, tiene que ya haber una relación con Dios, porque de lo contrario no vas a entender quién te está hablando. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos una grabación y pensamos que estamos escuchando otra persona? Porque la voz se nos hace familiar. Y nosotros podemos responder en ocasiones a ciertas voces, a ciertas personas que nos hablan. Sabemos, reconocemos su voz en el teléfono, etc. Y podemos alegrarnos cuando nos llaman o identificar quiénes son para quizás no recibir la llamada. Pero cuando tú recibes esas instrucciones de parte de Dios, ¿reconoces cuándo es Dios que lo está diciendo? Para reconocer el llamado de Dios, tienes que saber cuál es la voz de Dios. Y para identificar la voz de Dios, tienes que comenzar a eliminar, cerrar y desechar otras cosas que te están hablando, que están llenando tu mente y que están diciéndote instrucciones que van en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Por eso tanta desdicha en el día de hoy. Y me incluyo. En el sentido de que hay momentos donde permitimos que otros nos influencien, que permitimos que otros nos den a nosotros una diferente idea de lo que debe ser nuestra vida y por consiguiente obedecemos instrucciones que no vienen de Dios. Punto número 2. Una vez la fe está en acción, hay que entender esas instrucciones. Abraham salió de allí. Y no es por echarle tierra a Abraham, sino que Abraham obedeció el llamado, salió de la tierra de Harán, pero cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios le dijo, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Y vemos que Abraham siguió caminando. Siguió su camino hacia el sur. Siguió llegando a la tierra de Egipto. Y el Egipto no es malo en aquel tiempo. Inclusive vemos a Egipto, un lugar que en 2 ocasiones al menos en la Biblia, incluyendo una tercera, cuando los padres de Jesús y el bebé Jesús escapan a Egipto, lo vemos como un lugar donde se refugiaron, donde fueron a recibir. En el caso de Abraham había una hambruna. En el caso luego de Israel,
y sus hijos, sus descendientes también corrieron a Egipto cuando hubo escasez. Y vemos a Jesús y sus papás escapando a Egipto cuando hubo persecución. O sea que Egipto no era una tierra mala, pero nosotros sabemos que en la lección que Dios nos da se presenta que Egipto tiene que ver a veces con el lugar del mundo, tiene que ver con el dominio del mundo. Las instrucciones que Dios le dio a Abraham eran específicas. Deja la tierra, sal de ahí, deja a tus parientes y ve a la tierra que te voy a mostrar. Sin embargo, Abraham hizo algo un poco diferente. Puede ser que las instrucciones que Dios nos da no estén tan completas. Y ahí está la parte que nosotros nos desesperamos. Queremos instrucciones precisas, pero queremos instrucciones completas. Y Dios no nos va a revelar a nosotros cada día de nuestra vida antes de que suceda. Dios quiere que nosotros ejercitemos la fe, como lo hizo con Abraham. Le pidió que saliera, le pidió que dejara a su gente y le pidió que se uniera con su esposa y fuera hasta la tierra que él le iba a mostrar. La fe es confiar en un Dios que tú conoces mientras vas por un camino que no conoces. Esa es la fe. ¿Conoces tú a Dios? ¿Dios se ha manifestado en tu vida de una manera puntual y específica? Yo tengo muchos ejemplos y quizás ya los he dado antes, pero algunos de ellos tienen que ver con momentos cuando yo traté de acomodar mi situación o mi estrategia y me encontré precisamente que estaba actuando mal y Dios interrumpió esos planes y me corrigió y me enderezó. ¿Sabes qué? El punto número 3 tiene que ver precisamente con eso. No meterse en el terreno del enemigo o en el terreno donde Dios no te ha enviado. Y eso es lo que vemos que pasó con Abraham. Es cierto, él fue forzado por las situaciones que había en la tierra. Había hambre, había necesidad. Pero ya él estaba bien cerca de Egipto cuando se encontró con esta situación. Y huyó, corrió a la tierra de Egipto. ¿Y qué sucede? Cuando se mete en el terreno de donde no debía estar porque no era la tierra que Dios le había dado, ahí comienza una estrategia a su propia medida, a su propio plan. Y vemos que Abraham hizo acomodaciones. Abraham mintió. Quiso engañar al faraón o a cualquiera otro que preguntara y quiso decirle, esta mujer es mi esposa. Perdón, es mi hermana, no mi esposa. Así que perdóneme la vida a mí. Él mintió, quiso hacer acomodaciones. Cuando nos encontramos con una mentira, ¿cuál es el propósito de las mentiras? Las mentiras es salirnos nosotros con la nuestra. Es acomodar las situaciones para mi beneficio. Es decirle al niño, di que tiene 5 años, cuando el niño es de este tamaño, y decirle, tienes 5 años para que me den el descuento cuando voy al restaurante. O para colarse en el cine. ¿Sí? Queremos ahorrarnos $2 y preferimos mentir para acomodar las cosas a nuestro beneficio. Sin embargo, sabemos que Abraham, en medio de toda esta situación, en medio de todo esto que sucedió, él era un hombre que tenía fe. Hebreos 11:19 dice lo siguiente. Abraham llegó a la conclusión. Es interesante esa frase. Abraham llegó a la conclusión. Había cosas que Dios había hecho y Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Muchas cosas ya habían pasado. Aquí Abraham está mintiendo al entrar a Egipto. Vuelve a mentir, la misma mentira otra vez frente a otro rey más adelante también. Y hubo un momento en que, esperando el hijo de la promesa, Sara decide, ¿sabes qué? Yo no voy a tener hijos, mejor ten un hijo con Agar, mi sirvienta, y entonces el hijo de ella será mi hijo, y ese es el hijo de la promesa. Sabemos que de ahí sale Ismael. Y siempre ha habido enemistad entre las descendencias de Isaac y de Ismael.
Cosas que arreglaron, que la estrategia humana cometió el error de decir, vamos a hacerlo de esta manera, pero no funcionó porque no eran las instrucciones que había dado Dios. Pero cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a Isaac, Abraham una vez más obedece, como hasta ahora había hecho, y sale. Y procede con las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra, hasta llegar al monte, hasta levantar el cuchillo y casi degollar a su hijo en sacrificio. Dios no iba a aceptar un sacrificio humano, lo sabemos. Pero Dios quería ver la evidencia. Inclusive Dios le habla y le dice, a través del ángel que se apareció, le dice, no le hagas daño al muchacho. Ya conozco que nada me negarías. Abraham estaba dispuesto a entregar todo, hasta su propio hijo, por obedecer a Dios. Pero vemos que las lecciones comenzaron bien temprano en su carrera, en su mover. Ahora bien, nosotros, a pesar de los errores que podemos encontrar y leer sobre Abraham, sobre Sara, y aún los otros listados en el capítulo 11 de Hebreos, sabemos que hay algo que los distinguió. Y es interesante porque el versículo 16 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente. Dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Observen esta frase tan hermosa. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Dios no lo rechaza. Dios se identifica con ellos. Dios mismo da testimonio en su palabra de la fe que tuvieron estas personas. De la fe que guardaron estas personas. Que a pesar de sus errores, y cuando usted lee quiénes están listados en el pabellón de la fe, o en el salón de la fama de los héroes de la fe en el capítulo 11, usted ve los grandes errores. Regresa a la historia. Abraham es uno de ellos. Sarai es otra. Rahab y otros tantos que aparecen listados que sabemos que cometieron cantidad de errores. Sus vidas no fueron perfectas, pero tuvieron fe. En la intersección de la fe y nuestros errores, la fe debe triunfar. No podemos quedarnos detenidos. ¿Se imagina a Abraham? Hubiese dicho, yo no sirvo, yo no puedo seguir. Ya desobedecí a Dios 5 veces, 8 veces, no me voy a levantar. Sin embargo, Dios lo había seleccionado como nos selecciona a ti y a mí, nos da salvación, nos trae al redil, nos limpia, nos hace justos a través de Cristo y nos da una nueva vida. En el verso 13 del capítulo 11 creo que está el secreto. Toda la lección de Abraham, Génesis 12, podemos leer y releer esa historia, el comienzo de esa historia. Pero el versículo 13 nos da lo siguiente. Dice así. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no lo recibieron, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Observe también esta frase. Lo aceptaron con gusto. Vieron desde lejos la promesa, no la recibieron porque murieron en su etapa humana, pero vieron y aceptaron con gusto lo que Dios hasta ese momento les había permitido vivir. Algo que los humanos luchamos es con cuál es la definición de la historia. ¿Cuál es mi parte en la historia? ¿Sabes que tu parte es la que Dios te da para contigo, tu familia, los que te rodean y los que están un poco más allá? Tú quizás puedes influenciar a alguien a través de social media, pero también debes alcanzar los que están debajo de tu techo. Esa es tu misión principal. Ahí debe estar tu fe establecida. Abraham fue líder en su casa, pero en ocasiones cedió el lugar. Una vez más observamos cómo sucedió con Adán y Eva. Y Abraham
se dio el lugar a Sara y también ahí sucedieron errores. Entonces, tanto el hombre como la mujer en el hogar, en el trabajo, en los estudios o donde te toque en este tiempo desempeñarte, debes saber que tú debes hacer y trabajar en la función que Dios te dio. Y lo principal de nosotros como cristianos es ser testimonio, es dejar a otros que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo formado, que puedan identificar en ti la esperanza de vida, la salvación del Padre Celestial y aceptar con gusto lo que Dios tiene para tu vida. Ese es el secreto de la felicidad. Es aceptar la voluntad de Dios, pero es conocerlo. Es ser transformados día a día, renovando nuestro entendimiento y comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como Romanos 12:2 nos dice. Para resumir esto, nosotros estamos hablando de la fe. Vemos que Abraham fue el hombre que Dios seleccionó para eventualmente traer el Mesías. Esa era su función. El pueblo hebreo se desarrolló para mostrar la gloria de Dios. El pueblo hebreo se estableció para mostrar que no podemos nosotros hacerlo, sino que Dios desea proveer un verdadero sacrificio y ayuda para nosotros. Ahora bien, cuando tu fe está en acción, ¿estás confiando que Dios hará? ¿Respondes positivamente y en acción al llamado de Dios? ¿Tienes tú una relación con Dios que te deja escuchar su voz? Mi oración todas las noches, y mi familia es testigo, es que Dios se revela a mí en sueños. Porque ha sucedido muchas veces. Yo he recibido sueños que después al despertar, casi inmediatamente, rápido asocio una lección con ellos. Y me doy cuenta que estoy fallando, que mi fe está flaqueando, que mi vida espiritual está empobrecida, o que he sido vago con las disciplinas cristianas. Como también he recibido revelación y sueños donde Dios me ha hablado y me ha dado una idea clara para con mi familia o con mi vida, aún profesional y personal. Entonces, pídele a Dios que te hable y métete en la palabra y entiende cómo habla Dios. ¿Entiendes las instrucciones? Porque eso también es importante. Era el punto número 2. Al recibir el llamado, al recibir lo que se te dice, ¿entiendes las instrucciones? ¿Entiendes que lo que Dios desea que tú mismo, como esas otras personas, no te quedes ahí, sino que actúes, pero que recibas y veas con gusto, aceptes con gusto lo que Dios aún quizás no ha hecho, pero que comenzó en ti? Y por último, ¿evitamos entonces estar en el terreno del enemigo? Aquí muchos fallamos, porque nos agrada explorar, nos agrada ir explorando hacia el sur e irnos acercando a la tierra de Egipto, acercarnos al mundo. Y ahí entonces hacemos acomodaciones, mentimos, hacemos estrategias humanas. Piensa en la estrategia de Abraham. Dijo: di que eres mi hermana para que no me maten. Pero cuando Faraón la tomó por esposa, ¿cuál era la estrategia? No tenía ninguna. Se iba a quedar sin esposa. Se iba a quedar sin la descendencia que Dios lo prometió. Entonces, nosotros sabemos que la vida de Abraham estuvo llena de errores, pero él tuvo fe. Él actuó en fe. Y a pesar de lo que estuvo sucediendo en su vida, o de los errores que cometió, o que repitió los errores, él continuó actuando en fe. Él llegó a la conclusión de que Dios, así como menciona el pasaje cuando habla de Isaac, Dios podía resucitar a su hijo aún de los muertos porque Dios se lo había dado. Nosotros a veces celamos lo que Dios nos da y ni tan siquiera creemos o queremos dárselo, entregárselo nuevamente. Tú y yo somos mayordomos y tenemos que ser mayordomos de la fe y en fe constantemente. Ahora bien, los errores de Abraham no son nuestra excusa,
Su historia, sin embargo, esa es nuestra lección. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Y Señor, esa es nuestra oración hoy. Tú siempre has sido fiel. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. No importa que venga la noche, que venga la tormenta, que venga el tiempo difícil, el tiempo de desesperación, el tiempo de incertidumbre, sino que, Señor, podamos confiar en ti y permanezcamos en ti, que eres fiel, permanezcamos nosotros. En este tiempo les quiero dar las gracias por su atención, pero quiero darle la bienvenida a aquellos que quizás están por primera vez con nosotros conectados. Queremos agradecerte que has compartido con nosotros esta mañana y este tiempo. Pero si en tu corazón todavía hay desesperanza, si en tu corazón, al escuchar este mensaje, observas que estás cometiendo los mismos errores y estás teniendo estrategias que no ayudan a tu vida, a tu familia, entonces quizás tú necesitas el príncipe de paz en tu vida. Te voy a pedir que en esta hora tú conmigo, al igual que los demás que sé que nos están viendo, hagamos esta oración para permitir y pedir que Jesús, el Espíritu Santo, entre en nuestro corazón y haga morada ahí. Así que conmigo haz esta corta oración. Hazla sinceramente y siente que llega a ti la paz del Señor. Dios, en esta hora, acepto que he sido un pecador. Acepto que he fallado, que no lo he hecho bien, que he cometido los errores por desesperarme y hasta ahora no he seguido el plan que tú me has dado, porque quizás no te he escuchado. Pero de hoy en adelante, Señor, te quiero seguir. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador y que no hay otro camino que me lleve de vuelta al Padre, excepto a través de ti, oh Jesús. Así que, Señor Jesús, te pido que seas mi Salvador, mi Redentor. Entra a morar en mi vida y haz de mi corazón tu hogar. Te reconozco como mi único y verdadero Salvador. De hoy en adelante deseo caminar en tu voluntad y a tus pies. En el nombre de Jesús amado. Amén, Señor. Amén. Si tú has hecho esa oración, permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la familia de la fe, en entender esta lección y en recibir a Jesús como tu Salvador. El Señor te bendiga, tengan una linda semana y gracias por estar con nosotros hoy. Bendiciones, iglesia.